Nunca olvidaré la primera vez que escuché hablar de la zona del silencio. Fue en una sobremesa cualquiera, entre relatos de viajeros y supersticiones rurales, cuando un hombre de mirada inquieta susurró: «Ahí donde ni las brújulas obedecen, el tiempo se detiene». Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi mente como un eco imposible de ignorar. Meses después, con una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de llamado interior, decidí emprender mi propio viaje hacia ese desierto de Durango del que tanto hablaban, un lugar envuelto en misterio y rumores de lo inexplicable. Me repetía a mí mismo: ¿qué puede ocultar un paisaje vacío lleno de dunas y montañas bajas? Pero en lo más profundo, sentía que lo que encontraría allí no sería simplemente arena y soledad. El trayecto fue largo y solitario, acompañado únicamente por el rugido monótono del motor y el horizonte infinito, donde el sol parecía no moverse. Conforme me acercaba, notaba un silencio diferente, pesado, como si incluso el viento prefiriera guardar secretos. La radio del coche se apagó de golpe, quedando en un murmullo incomprensible. El GPS parpadeó, tembló y murió en la pantalla. Miré el mapa en papel y por un instante dudé si estaba yendo en la dirección correcta o si el propio lugar me estaba obligando a perderme. Llegué al anochecer. El cielo, cubierto de estrellas inusualmente brillantes, parecía observarme. Había escuchado historias de meteoritos caídos, de luces danzantes sobre las dunas, de viajeros que aseguraban que el tiempo se rompe ahí dentro. No quería creerlo, pero conforme avancé a pie entre la arena, cada paso me pesaba más, como si el desierto cobrara conciencia de mi presencia. De pronto, en medio de ese vacío insondable, sucedió algo extraño. El silencio fue absoluto. Ni insectos, ni viento, ni mi propia respiración. Solo un mutismo forzado, antinatural. Era como si el mundo entero hubiera decidido dejar de existir en ese instante, excepto yo. Entonces, escuché un murmullo lejano, muy sutil, como una voz perdida entre la arena. No era posible. Estaba completamente solo. Me quedé inmóvil, intentando comprender si era un eco de mi imaginación o un llamado real, pero la voz se repitió. Un lamento arrastrado por la nada. Y lo más aterrador es que sonaba como mi propia voz. Mi piel se erizó. Quise correr, pero mis piernas titubeaban. El desierto parecía cerrarse a mi alrededor, y todo lo que conocía como normalidad comenzó a desmoronarse. Fue entonces cuando vi algo en la lejanía, una figura oscura, quieta, observándome en silencio. Me quedé paralizado. El corazón golpeaba con violencia en mi pecho, mientras comprendía que aquella figura no tenía rostro, pero sí la postura de alguien esperándome. Y con un gesto apenas perceptible, levantó el brazo señalando hacia el infinito desierto, como marcando un camino que debía seguir. Apreté los dientes, sabiendo que lo que eligiera en ese momento podría cambiarlo todo. Y entonces, no comprendía lo que estaba viendo. La figura frente a mí, sin rostro ni nombre, emanaba una quietud antinatural, como si la muerte misma estuviera aguardando. Sentía el frío del desierto colándose en mis huesos, aunque el aire seguía denso, casi eléctrico. Aquella figura seguía apuntando hacia lo desconocido, y por un segundo creí que sus rasgos se dibujaban y desdibujaban bajo la luz de las estrellas, tan variable como el rumor de las leyendas locales. El silencio continuaba siendo absoluto. Caminé hacia donde señalaba la figura, cada paso una lucha contra el impulso de huir. Mientras me adentraba más, noté que mi linterna fallaba, titilaba y finalmente murió, igual que la radio del coche y mi GPS. Era como si algo en esa tierra devorara la tecnología y redujera los sentidos humanos a la mínima expresión. Solo el palpitar de mi pecho y el crujido arenoso bajo las botas eran reales. Entonces ocurrió. Un destello cruzó el cielo. Una esfera luminosa que cayó sobre las dunas y rodó como un faro infernal, iluminando fragmentos de rocas negras y cactos extraños. Recordé las historias de meteoritos y luces danzantes contadas por lugareños y forasteros.
Algunos decían que estas luces seguían a los viajeros, que sus trayectorias desafiaban toda razón, como si fueran guiadas por una voluntad desconocida. Me sentí observado, casi perseguido. El resplandor de la esfera se desvaneció tan pronto como apareció, y de nuevo, la oscuridad fue absoluta. Me detuve, jadeando. Sentí entonces un zumbido grave, subterráneo, como si el mismo corazón del desierto vibrara bajo mis pies. El suelo retumbaba levemente, y podía jurar que las piedras a mi alrededor temblaban, movidas por fuerzas invisibles. Quise hablar, pedir ayuda aunque fuera al vacío, pero ninguna palabra salió de mi boca. Escuché a lo lejos un murmullo, un lenguaje que no recordaba y que, sin embargo, sentía propio. Frases distorsionadas, pensamientos que no eran completamente míos. Había una especie de intrusión mental, como si el silencio del lugar absorbiera mis recuerdos y los distorsionara, devolviéndolos en formas extrañas. Traté de aferrarme a la realidad. Pensé en mi familia, en mi vida anterior, pero el desierto parecía disolver toda certeza. De pronto, una sombra pasó velozmente frente a mí, tan rápida que dudé si era real. Miré a mi alrededor y allí estaba la figura, ahora junto a otra idéntica, ambas observándome en absoluto silencio. Fue en ese momento cuando un viento gélido recorrió el valle y sobre las colinas vi una hilera de luces nuevas, titilando en la distancia, moviéndose contra todo sentido. Comprendí que no estaba solo y que, quizá, nunca lo había estado. Lo que ocurriera a continuación, lo que estaba por descubrir en medio de la zona del silencio, me llevaría mucho más allá del terror y la lógica. En ese instante, las figuras idénticas desaparecieron tan rápido como surgieron, devoradas por la sombra entre los médanos. Mis sentidos estaban crispados. Sentía que la realidad se distorsionaba, como si el aire vibrara con una frecuencia inaudible para la mayoría, pero imposible de ignorar en mi interior. Miré mis manos. Temblaban, envueltas por una ligera luminiscencia azulada que parecía surgir de la tierra misma. El desierto, inhóspito y mudo, emanaba esa energía inexplicable de la que tanto hablaban los viajeros y científicos, incapaces de dar una razón sólida a lo que aquí ocurre. Una ráfaga de viento levantó partículas de arena que centellearon como diminutos espejos bajo la noche estrellada, mientras un murmullo eléctrico comenzó a llenar mis oídos. No era un sonido común, era un zumbido grave que penetraba hasta los huesos, recordándome todas esas historias de anomalías magnéticas, brújulas locas y radios que solo emitían estática. Mi reloj marcaba las 3:15 am, pero una angustia extraña me decía que el tiempo ya no corría en ese lugar. Un fogonazo iluminó el horizonte, una esfera llameante que trazó una curva imposible sobre el cielo, desapareciendo con un estallido que hizo vibrar el suelo. Esta aparición no era un simple meteoro, pensé instintivamente. Era como si algo, o alguien, hubiera arribado. Recordé los relatos de luces inteligentes, aquellas que persiguen a quienes se atreven a traspasar los límites de la zona del silencio. Luces que desafían cualquier lógica y que han sido narradas por cientos de testigos. Cerré los ojos. Todo mi cuerpo pulsaba con un miedo primitivo. Pensé en irme, volver al coche, pero era inútil, estaba averiado, y además, la lógica ya no existía para mí. Caminé hacia la dirección de las luces en la colina, guiado por una fuerza inédita. Entre fósiles que sobresalían del suelo y plantas nunca antes vistas, como los extraños nopales morados de los que se habla en las leyendas, que parecían emitir un brillo débil en la noche. Al llegar a lo alto, el viento cesó y ante mí se abrió un claro. Allí, la arena formaba perfectos círculos concéntricos y en el centro, una piedra negra, lisa como el vidrio, emergía como un monolito. La energía era casi tangible. Al tocarla, una secuencia de imágenes asaltó mi mente. Aerolitos cruzando el cielo, voces susurrando desde el pasado, un ejército de figuras sin rostro atravesando el desierto en formación. Me arrodillé, mareado, con lágrimas involuntarias. Comprendí que la zona del silencio no solo borraba el sonido, borraba certezas, alteraba la razón y quizás,
abría la puerta a otras realidades. Una presencia se materializó a mi espalda. Sentí su respiración, fría y pesada. Quise girarme, pero un terror absoluto me paralizó. Mis sentidos estaban al límite. La presencia a mis espaldas tenía un peso casi físico, una presión invisible que curtía mi piel y paralizaba mis pensamientos. Sentí primero el frío, luego un leve zumbido que iba aumentando, como si una corriente eléctrica corriera justo debajo de la superficie del desierto. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón, acelerados, erráticos, resonando en mi pecho como tambores fúnebres. No me atreví a mirar hacia atrás. Respiré hondo y sentí un aroma fuerte, mineral, mezclado con la fragancia amarga de alguna planta desconocida. La arena bajo mis rodillas parecía vibrar, un rumor leve que recordaba todas las historias de bancos de fósiles y rocas extrañas, como si la tierra respirara conmigo. El extraño monolito negro tenía un magnetismo innegable. Toda mi atención se centraba en él, y aunque mis sentidos decían que debía huir, algo mucho más profundo exigía que permaneciera. Entonces escuché una voz claramente, aunque seguía sin identificar su fuente. Era la mía, distorsionada y lejana, repitiendo las últimas frases que había pensado minutos antes, como un eco atrapado por el tiempo del desierto. Intenté moverme, pero un escalofrío atravesó mi columna. La presencia respiró más fuerte. La temperatura a mi alrededor descendió varios grados. Supe, en ese instante, que no estaba solo. Era observado, analizado y quizá juzgado. Por fin, movido por un terror primitivo y la necesidad de saber, giré lentamente. Frente a mí, la figura sin rostro, ahora mucho más nítida, me extendía la mano. Su gesto era ambiguo, mezcla de invitación y advertencia, y tras ella, el desierto palpitaba bajo un cielo salpicado de luces imposibles. Orbes flotantes, rojos y azules, girando en espiral sobre las dunas, como si intentaran comunicar un mensaje secreto que no podía todavía descifrar. Paralizado, sentí que el tiempo se rompía a mi alrededor. El zumbido se transformó en un susurro, un idioma que mi mente intuía, pero no comprendía totalmente. Vi mi reflejo en los ojos invisibles de la figura y supe, sin duda alguna, que lo que me esperaba al seguirla no pertenecía a este mundo. Reuní el poco valor que me quedaba y, con la voz temblorosa, le pregunté: ¿Quién eres? Sin responder, la entidad giró y empezó a caminar hacia el centro de los círculos en la arena. Dudé apenas un segundo, sintiendo cómo la realidad se desdibujaba a mi alrededor. Y la seguí, paso a paso, adentrándome todavía más en el misterio absoluto de la zona del silencio. La seguí, impulsado por una mezcla aterradora de voluntad propia y una fuerza ajena, superior. Nos internamos en el centro de los círculos grabados en la arena. El monolito negro centelleaba suavemente bajo las luces que se movían sobre nosotros, tan reales como imposibles. Sentí cómo la electricidad del ambiente crecía con cada paso. La piel se me erizaba y el aire se espesaba hasta doler. La figura se detuvo y alzó una mano, señalando el monolito. Sus dedos eran largos, traslúcidos, vibrando levemente bajo la brisa gélida. Al extender mi brazo para tocar la roca, experimenté una oleada de recuerdos ajenos. Vi destellos de meteoritos cayendo, imágenes de viajeros extraviados y fragmentos de conversaciones en lenguas que nunca había escuchado, pero que ahora entendía por instantes fugaces. La zona absorbía mi voz, mis pensamientos, y en ese silencio absoluto se los devolvía distorsionados, como si todo el desierto resonara con ecos de seres y sucesos pasados. Intenté hablar, pero la garganta solo me permitió un jadeo áspero. La entidad me observó, sin rostro, pero proyectando una mirada invisible directamente a mi mente. Sentí que transmitía un mensaje, palabras sin sonido, como ondas magnéticas grabadas en el aire. Aquí el tiempo, la vida y la muerte son uno. Eres testigo de la frontera. Por un momento, todo a mi alrededor giró. Las luces celestiales bajaron, flotando sobre las dunas. El cielo se fragmentó en hilos de energía. Vi animales imposibles,
como tortugas de concha dorada y plantas con resplandores violetas, cruzar corriendo entre dimensiones. Las brújulas en mi mochila se movían sin control. El reloj, congelado. Sabía que, según algunas leyendas, aquí la realidad se movía en manchas ocultas, cambiando de lugar según el ánimo invisible del desierto. Un lamento profundo brotó del suelo, como el rugido de una bestia dormida durante siglos, sacudiendo el polvo y desvaneciendo las figuras de luz. A mi alrededor, todas las señales electromagnéticas parecían desaparecer, como si el silencio me hubiera arrancado del mundo conocido. Pensé en las historias de aquellos que nunca regresaron igual de la zona del silencio, y en ese instante comprendí. Yo tampoco volvería a ser el mismo, aunque finalmente escapara de aquel lugar. Sentí un tacto helado en mi hombro, y la entidad por fin articuló desde algún rincón de mi conciencia: debes ver lo que otros temen recordar. Y ante mis ojos se abrió una visión aterradora que alteraría para siempre mi concepción de la realidad y el tiempo. La visión se desplegó con una intensidad abrumadora. De repente, no estaba solo en ese desierto. Vi generaciones enteras de viajeros, científicos y nómadas atrapados en un bucle atemporal, repitiendo sus pasos, sus decisiones y sus miedos. La entidad me mostró fragmentos del pasado y del futuro mezclados, como si el desierto fuera un puente entre tiempos. En mi mente aparecieron las leyendas. Un cohete perdido que impulsó aún más el halo de misterio. Soldados y expertos incapaces de recuperar los restos debido a las interferencias incontrolables. Vi luces que no eran simples meteoritos, sino entidades conscientes moviéndose a sus anchas en un plano invisible. Sentí el peso de esas energías, que no solo alteraban aparatos electrónicos, sino la misma estructura del tiempo y la memoria humana. La entidad me habló sin voz, con palabras grabadas en el silencio profundo. Aquí, en el corazón del desierto, las realidades se entrecruzan. Lo que tú llamas presente, pasado y futuro, es solo una sombra. Abrirse a este conocimiento es un regalo y una maldición. El cielo se fragmentó en luces y sombras, y vi destellos de criaturas híbridas entre la fauna local y formas extrañas, como guardias o vigilantes de ese lugar. Las plantas, los nopales morados, parecían absorber y devolver energía, transformándose en faros en una noche sin igual. Recordé los relojes detenidos, las brújulas que perdían el norte y las radios que ni siquiera emitían estática. Todo encajaba en un patrón lúgubre y majestuoso a la vez. Desperté, como de un sueño profundo, con la arena fría en las manos y el corazón desbocado. La figura estaba ahí, inmóvil, expectante. Me miró y sentí una mezcla de tristeza y advertencia en esa presencia sin rostro. ¿Podría yo contar lo que había visto? ¿Quién me creería? La certeza era que no podía abandonar aquel lugar sin enfrentarlo hasta el final. Era como si la zona del silencio fuera una puerta hacia lo desconocido, una frontera donde el tiempo se plegaba para revelar secretos demasiado antiguos y poderosos para la mente humana. Y entonces, una última pregunta surgió de mi interior, ante el creciente pulso de un poder inquietante. Realmente quería regresar. La figura me miró fijamente, y por un momento, oí un silencio más profundo dentro de aquel silencio absoluto. Todo a mi alrededor comenzó a deformarse. El aire parecía vibrar y las sombras se estiraban en formas imposibles. Mi mente se debatía entre aferrarse a la cordura o dejarse absorber por la oscuridad que emanaba de ese lugar. Sentía que cada segundo que pasaba me iba hundiendo más en una realidad que no era la mía. El desierto dejó de ser un simple paisaje y se transformó en un laberinto de recuerdos y posibilidades. Vi mi propia imagen fragmentada en miles de espejos rotos, enloqueciendo y perdiéndose. La voz de la entidad resonaba dentro de mi cabeza, mezclada con mis pensamientos más profundos. No puedes huir de lo que ya conoces. Aquí, el tiempo es solo un velo, y tú has atravesado su doblez. Me aferré al último vestigio de humanidad que me quedaba mientras el entorno se volvía cada vez más irreal. Ecos de sonidos que no pertenecían al desierto sonaban a lo lejos. Gritos, risas,
pasos apresurados. Las figuras que antes eran amigables, ahora eran espectros que parecían condenados a repetir eternamente sus destinos. El terror no era solo por lo que veía, sino por lo que intuía. Este lugar no solo cortaba el sonido, sino también el sentido del ser mismo. Intenté gritar, pero mi voz murió en un susurro ahogado. Mis piernas luchaban por moverse, pero era como si la arena me sujetara con manos invisibles, aplastando cada intento de escape. Cerré los ojos, implorando por despertar, por regresar a la realidad tangible, pero solo encontré un vacío profundo y frío que se extendía hacia el infinito. La entidad se acercó y por primera vez sentí que su presencia no era solo miedo, sino también una invitación, como si quisiera mostrarme algo más allá del terror, más allá de la soledad y el silencio, un secreto que solo los que cruzan esta frontera pueden conocer. Abrí los ojos y lo vi. El cielo roto en fragmentos, la tierra respirando, y en el centro de todo, una luz suave que se elevaba, llamando con una calma inesperada. Con un último suspiro de valor, di un paso hacia esa luz, sabiendo que cruzar ese umbral significaría perder todo lo que conocía, o quizá encontrar una verdad que nadie antes había descubierto. Me adentré más hacia la luz suave, que parecía ser el corazón latente de aquel misterio ancestral. La arena bajo mis pies desaparecía poco a poco, y sentí que flotaba en medio de una neblina que absorbía todo sonido y peso. La entidad sin rostro me acompañaba, aunque parecía cada vez más etérea, más una guía que un guardián amenazante. De repente la neblina se disipó y me encontré frente a un paisaje imposible, restos de una aeronave destrozada, fragmentos de metal retorcido que parecían contar la historia trágica de un viaje interrumpido. Recordé entonces la leyenda del misil que cayó sin explicación, oculto en este desierto implacable, y de cómo ninguna señal de radio o radar pudo localizarlo o recuperarlo. En el aire flotaban imágenes superpuestas de viajeros desaparecidos, equipos de rescate perdidos, luces que viajaban en silencio por el cielo. La ciudad más cercana parecía un recuerdo distante, como si la zona del silencio borrara todo rastro de humanización, envolviendo a todos los que cruzaban sus límites en un velo indeleble. La entidad me impuso una última verdad. Aquellas tierras son una barrera entre nuestro mundo y otros planos, una frontera donde el tiempo se convierte en su propio laberinto y donde no todos los que llegan logran regresar enteros. Me mostró una puerta invisible, una entrada hacia un más allá que solo los valientes o los condenados pueden atravesar. Entonces comprendí que mi destino estaba sellado. Podía intentar huir, pero la zona del silencio ya había marcado mi historia. Mi voz se borraría en el viento. Mis pasos quedarían grabados solo para ser encontrados, o no, por aquellos cuyas almas estuvieran preparadas para enfrentar ese enigma eterno. La entidad desapareció, dejando tras de sí una paz perturbadora, la calma antes del olvido. Y mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, el silencio volvió a caer, implacable y definitivo. Caminé hacia el amanecer, con la certeza de que la zona del silencio no era solo un lugar en el mapa, sino una experiencia que desafiaba la razón, el tiempo y la propia existencia. Ahora sé que hay verdades que el hombre no debe escuchar, y misterios que el silencio guarda para siempre. Mientras el sol ascendía y la neblina se disipaba, me senté en la fría arena para reflexionar. Sabía que lo vivido no era solo un episodio aislado, sino parte de una red de leyendas tejidas por generaciones. La zona del silencio no es solo un desierto en el mapa. Es un lugar donde la realidad se fragmenta en mil voces misteriosas que susurran secretos inalcanzables. Recordé las historias de viajeros que, como yo, llegaron buscando respuestas. Luces extrañas que caen del cielo, apariciones de figuras etéreas y la fama ineludible de un lugar donde ni el sonido ni el tiempo parecen existir. Algunos hablan de ángeles guardianes, seres invisibles que protegen, o acaso atrapan, a los que se adentran. Otros relatan que la zona guarda riquezas minerales y vestigios de un pasado que se niega a ser olvidado. También pensé en la tormenta que atrapó a Ernesto y Josefina, y en cómo surgieron esas figuras que empujaron su vehículo para salvarlos, desapareciendo sin dejar rastro.
Leyendas que aquí no mueren, sino que se viven y reviven en cada grano de arena. La zona del silencio no solo rompe las ondas de radio, sino las realidades, borrando voces, dilatando el tiempo y alterando las mentes que se atreven a cruzarla. Conocí el terror y la maravilla al mismo tiempo. Comprendí que mi viaje cambiaba la forma en que vería el mundo para siempre, que ya no había marcha atrás. Y aunque el silencio me envolvía, sentí una extraña paz, como si hubiese absorbido una verdad que pocas almas llegan a alcanzar. El sol brillaba, pero una sombra profunda permanecía en mi pecho, un recuerdo eterno que me acompaña desde entonces. La zona del silencio me había atravesado y me había dejado marcado, como un límite entre lo que es y lo que podría ser. Así que ahora, cuando alguien me pregunta si este lugar existe realmente, solo puedo decir: el silencio guarda muchos secretos, y no todos están dispuestos a escucharlos. Dicen que la zona del silencio es un punto donde la tierra parece guardar su aliento, un lugar donde las reglas que rigen el mundo conocido se suspenden y el tiempo mismo se diluye. Ahí, donde ni las brújulas funcionan y los radios callan, no solo se pierden las señales, se pierden también las certezas. Mi experiencia me dejó marcado para siempre, como un secreto a medias contadas, en susurros, en los bares de carretera y en las tertulias bajo el cielo estrellado del desierto. La gente que llega buscando respuestas puede encontrarlo o perderlo todo para siempre, atrapado en una anomalía inexplicable, entre luces que no obedecen la lógica y sombras que desafían la realidad. Al final del camino, comprendí que la zona del silencio no es solo una región de México, ni un fenómeno físico o científico. Es un mensaje para quienes se atreven a escuchar. Hay misterios más allá del entendimiento humano, y a veces hay que aceptar que ciertas fronteras no están hechas para ser cruzadas. Cierro esta historia con una advertencia y una invitación. Si alguna vez decides acercarte a esa tierra donde el silencio es más que ausencia de sonido, recuerda que no todo lo que se encuentra está destinado a ser revelado, y que el verdadero silencio puede ser el guardián de los secretos más profundos del universo. ¿Estás preparado para escuchar lo que el silencio guarda? Gracias por acompañarme en este viaje hacia uno de los misterios más profundos y enigmáticos de México, la zona del silencio. Si algo me ha quedado claro después de esta experiencia, es que hay secretos que el silencio guarda celosamente y que no todos estamos preparados para descubrirlos. Así que, antes de aventurarte a explorar lo desconocido, recuerda, algunos misterios están hechos para ser respetados, y no todos los que se adentran en esta frontera regresan iguales. Si esta historia te impactó, te invito a compartir este video con quienes también amen el misterio y lo inexplicable. Y si quieres seguir explorando conmigo otros relatos que desafían la realidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima, y recuerda, en el silencio, a veces, se esconden las verdades más profundas